Las opiniones hechas en este podcast son dignas de la autora y no se pretende faltar al respeto sobre quien se hable en estos temas. El propósito solamente es informar. Advertencia: el siguiente episodio contiene información sobre violencia, crimen, asesinatos y situaciones no aptas para personas sensibles. Expediente ES-113. El caso de Elizabeth Short, la Dalia Negra. El 15 de enero de 1947, en Los Ángeles, California, en un terreno baldío en el 3800 de Northern Avenue, se encontró el cuerpo desnudo de una mujer por una señora de nombre Betty Bersiger, quien iba caminando con su hija de 3 años. Al principio, ella pensó que era un maniquí debido a que toda la sangre había sido drenada, pero después se dio cuenta que, en efecto, era un cadáver. El cuerpo fue reconocido tiempo después como el de Elizabeth Short, de 22 años de edad, quien había sido cortada a la mitad de manera quirúrgica que no dejó lugar a que hubiera algún tipo de hemorragia. También en su cara se le había hecho una sonrisa grotesca a manera de burla en sus mejillas. Debido a esto, Betty decidió tomar a su hija, ir a casa de un vecino y llamar a la policía, quienes arribaron al lugar y comenzaron una investigación que llegaría a durar años. Probablemente uno de los casos más emblemáticos y famosos en la historia del crimen, la Dalia Negra se ha convertido en el impulso de la investigación de cada situación que sucede no solamente en Hollywood, sino todo el mundo, y además ha construido una serie de conspiraciones alrededor de lo que en verdad sucedió, cómo sucedió y qué puede hacerse al respecto. Bienvenidas a un nuevo episodio. Mi nombre es Angie y cada mes elijo un tema del cual cada semana me pongo a platicar sobre casos, ya sean de misterio, ya sea de crimen, ya sea de fenómenos sobrenaturales o de conspiraciones que terminarán siendo parte de mi cuarto de expedientes. Dije misterio antes de crimen. No importa, da igual. Es la misma intro. Hola, otro martes más. Y esta vez, aunque estoy triste de que ya no voy a hablar de brujas, estoy muy feliz porque cambiamos de tema, mes nuevo. ¿Y cómo sabemos que es nuevo? Porque ya me llegó el recibo del host. No se crean, es porque tenemos nuevo tema. Este mes elegí uno de los temas que más me han estado pidiendo y porque yo creo que es algo que les llama mucho la atención, a mí también, pero por el caso de que eran cuestiones muy habladas ya, yo sentí que el hasta ser redundante en los casos iba a provocar un poco de conflicto porque me iban a decir, ya han hablado mucho de eso, ¿puedes hablar de otra cosa? Entonces por eso a veces no quería platicar de eso. Pero viendo la gran respuesta que he tenido y además porque ustedes lo han pedido, el tema de este mes es los casos famosos. Entonces, prepárense porque posiblemente uno de los temas que ustedes tanto me estuvieron pidiendo sea parte de la temática del mes. Así que abróchense sus cinturones y pónganse listos. Porque el día de hoy nos sumergiremos en uno de los temas que más me ha gustado durante toda mi vida y porque fue uno de los impulsores para que yo me convirtiera en investigadora de tiempo completo de todo lo que me dedico a hacer ahora en el podcast. Así es, el día de hoy les voy a platicar acerca de Elizabeth Short o la Dalia Negra. Si ustedes no sabían y es la primera vez que conocen sobre la Dalia Negra, creo que sería conveniente también que se pusieran a ver American Horror Story,
la primera temporada porque no me gusta la segunda tanto. En fin, en la primera temporada se habla de varios casos que estuvieron relacionados en el crimen en México, desde la masacre de Columbine hasta lo que probablemente fue una de las masacres más horribles en contra de una mujer, que fue, el caso de la Dalia Negra. Espero que les agrade, espero que les guste, porque me llevó muchísimo tiempo el poder como deshebrar tanta información y más por el dolor que me provocó el investigar tanto acerca de Elizabeth. Neta, fue algo que me dolió mucho, pero son cosas que vienen con el oficio y estoy dispuesta a hacerlo solamente para que ustedes se enteren sobre lo que en realidad pasó. Y sin más que decir, antes de comenzar, decimos lo de siempre. Si esta es la primera vez que están escuchando el podcast, en cualquier aplicación desde donde lo hagan, no olviden suscribirse y dejarme alguna bonita review, porque eso me impulsa y también impulsa el podcast, aunque no lo crean, ayuda a que más gente me escuche, creamos más audiencia y así estamos generando más gente que se dedica a la apertura de expedientes. También me pueden escuchar en YouTube y si así gustan pueden también suscribirse ahí, activar la campanita para que puedan tener todas las notificaciones que puedan necesitar en cuanto suba los audios ahí y además enterarse de alguna sorpresa que por ahí tenga, porque ya se acabó mi semestre, o bueno, estoy a días de que se acabe el semestre. Y entonces vamos a comenzar nuevas cosas que se dedicarán solamente al podcast. Sin más que decirles, no tengo más que agradecerles y también decirles que estoy muy feliz por el apoyo que he estado recibiendo últimamente acerca del podcast y todos sus mensajes que me han enviado para más casos de los que quieran que yo hable. En fin, no importa la dislexia que tenga, me gusta mucho que me manden mensajes, que me pidan muchos casos. Aunque ustedes no lo crean, sí los tengo anotados, nada más que como son bastantes los que me piden, tengo que discernirlos y darlos en cada temática, pero todo lo leo. Así que ya me voy a callar, ya voy a dejar de hablar tanto y de divagar, y me sumergiré a la apertura de nuestro nuevo expediente, un caso muy pedido, un caso que muchos pidieron y muchos quisieron, así que entremos y hablemos sobre la Dalia Negra. Elizabeth O. Betty Short nació el 29 de julio de 1924 en Hyde Park, Massachusetts. Sus padres eran Phoebe May Sawyer y Cleo Short, y de hecho ella fue la tercera hija de 5 hermanas, Virginia y Dorothea, sus hermanas mayores, y Eleonora y Muriel, las 2 menores. En 1926 la familia Short se mudó de Hyde Park temporalmente a Portland, en Maine, pero al final se establecieron en Medford y fue donde Elizabeth terminó creciendo. Como podemos ver, Elizabeth nació y creció en una época que millones de personas creían pues que sería la cúspide de la economía, que habría muchos cambios, que estarían llegando también a lo que era lo máximo en la tecnología. Y también su padre era una de esas personas. Y de hecho la familia Short pues era muy rica y tenía bastante dinero para sobrevivir debido a que Cleo se dedicaba a construir caminos para campos de golf y ganaba demasiado bien. O sea, yo creo que en ese entonces el golf era una actividad que todos amaban hacer, como hoy, pero en ese entonces más, no sé, pero para que ganes muy bien por crear caminitos de golf, quiere decir muchas cosas. Pero todo esto cambió cuando en 1929 sucedió uno de los eventos que terminó cambiando la historia económica de todo Estados Unidos. La Gran Depresión estaba presente, y la bolsa de valores de Wall Street cayó de la noche a la mañana, dejando a la familia Short en bancarrota, y con ello también el trabajo de Cleo había desaparecido por completo. Este trabajo como que era la fuente esencial de ingresos, porque obviamente mujeres no teníamos tantos derechos en ese entonces, y Phoebe nada más se dedicaba a ser ama de casa, no era como que pudiera trabajar mucho, y trajo demasiados problemas entre todos los integrantes de la familia, y en 1930 el auto de Cleo fue encontrado abandonado en el puente de Charlestown, dando a entender durante mucho tiempo que él se había suicidado. O sea, que saltó al río y se murió. Phoebe con esto pues se quedó a cargo de las 5 niñas y tuvo que salir adelante sola. Y pues con eso se mudó En Medford, se fue de su gran casa a un pequeño departamento y se convirtió en bibliotecaria después de lo que pasó. En ese entonces, Elizabeth nada más tenía 5 años, entonces como que todavía no sabía discernir entre el bien y el mal de lo que estaba sucediendo, y pues ella pensaba que su papá
se había ido y que regresaría. Entonces no había como tal una conciencia en la que dijera, wow, mi papá me abandonó o wow, mi papá se suicidó. No. Después de esto, aún más problemas saltaron, o sea, no crean. Es como en este podcast nunca se acaban las cosas malas, es como una cadena y hubo más cosas presentes. Elizabeth, aparte de que era una niña preciosa, con ojos azules, cabello café, pues le dieron el apodo de Betty. Y estaba bien, pero ella comenzó a sufrir de asma y de bronquitis severa, por lo que se le sometió a una cirugía de pulmón a la edad de tan solo 15 años. Fue entonces cuando en 1940 Phoebe decidió enviarla mejor a Florida, porque pues ya que el clima ya era más cálido en el invierno de lo que era en Medford, y debido a esta decisión, Elizabeth terminó saliéndose de la preparatoria de su ciudad y el cuidado por su salud fue incrementando. Todo iba relativamente bien cuando en 1942, de la nada, regresó Cleo, el padre, a la vida de la familia Short. Comenzó a escribir cartas a Phoebe diciéndole que había cometido un gran error y quería regresar a la vida de todas. En las cartas, él se estaba disculpando por lo que había hecho, hasta pidió asilo diciendo que quería estar en casa con sus hijas, con su esposa, que él reconocía que lo que hizo no estaba bien. Y Phoebe, como la madre empoderada y que no necesitaba a ningún hombre porque ain't no need no man, aún estando en bancarrota, trabajando 2 empleos, cuidando de sus 5 hijas y pidiendo apoyo económico a la asistencia social por la Gran Depresión, le negó todo y no quiso saber nada más de él. Pero pues el que Phoebe no aceptara el hecho de que Cleo llegara, Elizabeth siguió manteniendo contacto con él y además quiso estar más tiempo junto a la persona que ella pensó que murió y además quería recuperar ese tiempo perdido y honestamente no le veo lo malo desde el sentido emocional. Hay muchas personas que sienten ese desapego paterno, que en cuanto lo recuperan, pues el amor y las ganas de tener de nuevo un padre es el mejor sentimiento que podemos tener. Y eso es lo que lleva a muchas críticas, como en cuanto a Elizabeth, por haber tomado esta decisión. Pero pues no nos fijemos en eso, veamos lo que le sucedió a ella, no lo que estaba haciendo durante su vida. O sea, no nos concentremos en eso, dejémoslo a un lado. Así nomás, no pasó nada. Y, en fin, después de un tiempo de comunicación, Elizabeth, a la edad de 18 años, decidió irse a vivir con su padre que se encontraba en Vallejo, California, hasta que ella encontrara trabajo. Elizabeth ya tenía experiencia laboral como mesera y también en teatros, pero lo que ella quería era llegar al estrellato y saber cómo se sentía ser una actriz en California. El gusto de vivir con su padre, la neta, no le duró mucho, porque Cleo no tardó en darse cuenta de muchas cosas sobre su hija. O sea, la relación entre ambos se fue por el caño, se afectó, y todo esto era porque Cleo regañaba bastante a Elizabeth por ser floja, no saber hacer labores esenciales de casa, o sea, no ayudarle en la casa, y además no le agradaban los hombres con los que ella salía. Entonces, literalmente se dedicaba a estar con algunos de dudosa precedencia, y esto no era algo que le gustara a Cleo. Además, si no me creen, lo confirmaron como tal, una persona dedicada al estudio de todo esto. Entonces dijo, ¿sabes qué? Pues no, Elizabeth no era una persona que escogiera bien a los hombres. Hola Angie, tú y Elizabeth tenían eso en común. Y también se confirmó porque se comprobó que académicamente hablando, Elizabeth no era una persona que se dedicara 100% a la escuela. Y pues que su enfermedad le había terminado por afectar y le causó como más conflictos y no podía hacer muchas cosas, pero después se recuperó. Y al hacer esto, pues Elizabeth dijo, pues a mí no me importa, o sea, yo no quiero más, más problemas, y se quiso dedicar al modelaje y a la industria del cine, porque pues entonces sus aspiraciones eran distintas a lo que ella quería y lo que le proporcionaban. Los problemas entre Cleo y Elizabeth crecieron y pues al final ella terminó siendo forzada a cuidarse sola y salir de casa de su padre. Después de esto, Elizabeth tuvo que encontrar trabajo para sostenerse a sí misma y fue cuando a finales de 1943 consiguió empleo en una tienda dedicada a vender víveres a militares. Esta tienda se encontraba en la concentración Cook,
o Camp Cook. Y los mismos oficiales no tardaron en hacer de las suyas al notar la belleza de Elizabeth y decidieron llamarla Camp Cutie of Camp Cook, o la belleza de la concentración Cook, en un concurso de belleza porque militares. No sé qué me sorprende de esto, pero me da muchísimo asco. O sea, el tan solo escuchar o leer esto. O sea, es repugnante el tipo de acoso que vivió en un lugar así, Elizabeth. Me da asco. Y no sé, me molestó bastante escuchar todo este tipo de cosas. Y rápidamente Elizabeth se sintió demasiado incómoda con todo lo que pasó en la concentración Cook y decidió entonces salirse de trabajar de ahí y se mudó con una amiga en Santa Bárbara. El estado emocional de Elizabeth evidentemente no era el mejor, y además ella estaba desesperada por encontrar una relación permanente que al final se convirtiera en un matrimonio y, claro, el hecho de crear una relación estable no es invitación a que cualquier hombre va a poder ser parte de tu vida. Por lo que ella siempre puso límites sobre eso, y en lugar de salir a citas solamente se quedaba en casa. Honestamente, same, haría lo mismo. No veo la necesidad de estar haciendo este tipo de acciones hacia ella que le incomodaran. Nada era invitación al acoso que vivió. Nada. O sea, no. Una vez dejando la concentración Cook, Elizabeth se encontró bajo los ojos de la justicia el 23 de septiembre de 1943, cuando le estrenó en un restaurante con unos amigos muy ruidosos. Un saludo a todos mis amiguitos que también son así. Los amo. Pues tenían amigos ruidosos y por esto los dueños del restaurante le llamaron a la policía y se llevaron a todos a una estación. Pero no nada más fue por esto, sino que Elizabeth también había sido encontrada consumiendo alcohol siendo menor de edad. Es por eso que de aquí sale una de las famosas fotografías de Elizabeth, que es su fotografía en la estación de policía. O sea, literal, si ustedes buscan en la Dalia Negra, lo primero que les va a aparecer es la foto de cuando Elizabeth fue detenida. Tenía 18 años, sí. Sí, tenía 18 años. Y en ese entonces la edad legal para beber en California era de 21 años. Los policías, debido a que ella no tenía edad legal para estar en la cárcel, simplemente la registraron y tomaron sus huellas dactilares. Uno de ellos, pues, se vio en la necesidad de sentir lástima por alguna razón de Elizabeth. Y en lugar de, no sé, hacerla sentir mal o algo así, pues mejor la ayudó a regresar a Massachusetts, pero ella no hizo caso y mejor se fue a vivir a Florida. O sea, estuvo como el bouncing entre ciudades, o sea, se fue a vivir a Boston, pero luego regresaba a Florida. No hacía mucho caso a todas estas cuestiones. Mientras se encontraba en Florida, conoció a un militar llamado Matthew Michael Gordon Jr., quien de hecho le pidió matrimonio. Y todo estaba listo para que ellos se casaran. Elizabeth estaba sumamente emocionada por lo que pasaría y estaba esperando a que su prometido fuera puesto en descanso después de su misión en la India. Porque pues claro, él estaba entrenando para todo esto. Pero este casamiento nunca llegó porque en agosto de 1945 Matthew murió en un accidente de avión justo antes de la Segunda Guerra Mundial con su final. O sea, antes de que se acabara la Segunda Guerra Mundial, Matthew murió. Y esto la dejó derrotada durante mucho tiempo Elizabeth y hasta llegó a decir que Matt era su esposo y que su hijo había muerto mientras ella daba a luz. Súper irreal. Pero no se dio por vencida y tiempo después de su duelo decidió mejor regresar a California y contactar a sus amigos de Hollywood. Una de esas personas con las que tuvo contacto de nuevo Elizabeth fue con su exnovio llamado Joseph Fickling. Muchos creen que por su pobre estabilidad mental lo buscó para encontrar algo que rellenara ese hueco como que Matt había dejado cuando murió y ella quería pues regresar a tener todo lo relacionado con una bonita relación. Y pues Elizabeth comenzó a escribirle cartas a Joseph y poco tiempo después se reencontraron en Chicago y el romance entre los dos revivió. Joseph después invitó a Elizabeth a irse a vivir con él en Long Beach, California, a lo que ella accedió y más porque su sueño por seguir con su carrera artística dentro de la actuación seguía viva y lo vio como una oportunidad. Desafortunadamente esto no funcionó tan bien porque Joseph después se mudó a otro estado y Elizabeth se quedó sin ningún lugar en donde quedarse, dejando así como sus únicas oportunidades el hospedarse en hoteles o en casas de gente que la ayudara. Y esta situación
solo empeoró el estado mental de Elizabeth. Después de estar viviendo durante meses de casa en casa, Elizabeth el 8 de diciembre de 1946 tomó un autobús de Los Ángeles hacia San Diego. Antes de irse ya se notaba un poco preocupada. ¿Sobre qué? Sigue siendo un misterio, porque en ese entonces estaba quedando con Mark Hansen, quien dijo que lo único que vio de ella fue que estaba muy alterada y que ella estaba diciendo que tenía que salir de donde estaba. O sea, dijo, yo tengo que salir de aquí, no necesito estar aquí ya más, bye, ya no quiero estar en este lugar. Y se fue. Mientras Elizabeth estaba en San Diego, se hizo amiga de una joven llamada Dorothy French. Dorothy era una cajera en el Teatro Azteca, o en el Aztec Theater, y había encontrado a Elizabeth durmiendo en uno de los asientos del teatro después de una función nocturna. Elizabeth le dijo a Dorothy que se fue de Hollywood porque encontrar trabajo como actriz era difícil después de que estaba pasando un acontecimiento histórico. Había huelgas entre los actores y que pues no había mucho trabajo, así que ustedes digan, wow, pues no. Dorothy sintió mucha pena por ella y le ofreció un lugar para quedarse en la casa de su madre durante unos días. Y en realidad Elizabeth se quedó a dormir ahí por más de un mes. Entonces, cosas que pasan cuando suceden. Elizabeth hizo pequeñas tareas domésticas para la familia French, o sea, dijo, no, pues si me voy a estar quedando aquí, por lo menos voy a hacer la limpieza o les voy a ayudar. Y continuó con sus hábitos de salir de fiesta y con hombres diferentes hasta encontrar el amor verdadero. Uno de los hombres de los que se enamoró fue Robert Red Manley, un hombre de negocios de Los Ángeles que tenía una esposa embarazada en casa. Girl. Manley de hecho admitió que se sentía muy atraído por Elizabeth, pero él dijo que nunca había tenido relaciones sexuales con ella. O sea, los dos se vieron de vez en cuando durante unas semanas y Elizabeth pues le pidió que la llevara de regreso a Hollywood. Manley accedió y la recogió de la casa de los French el 8 de enero de 1947. Pagó la habitación de su hotel y fue a una fiesta con ella. Cuando los dos regresaron al hotel, él durmió en la cama y según eso, Elizabeth durmió en la silla. Manley tenía una cita en la mañana el 9 de enero y pues regresó al hotel para recoger a Elizabeth alrededor del mediodía y ella le dijo que estaba regresando a Massachusetts, pero primero necesitaba conocer a su hermana casada en el hotel Biltmore en Hollywood. Manley la llevó ahí, pero no se quedó. O sea, tenía una cita a las 6:30 p.m. y no esperó a que llegara la hermana de Elizabeth. Entonces, cuando Manley la vio por última vez, estaba haciendo llamadas telefónicas en el lobby del hotel y fue todo. Manley y los empleados del hotel de hecho fueron las últimas personas que vieron a Elizabeth Short con vida. Hasta donde sabe el departamento de la policía de Los Ángeles, solo el asesino de Elizabeth la vio después del 9 de enero de 1947, ya que ella estuvo desaparecida durante 6 días en el Hotel Biltmore, antes de desafortunadamente encontrarla en la famosa escena del crimen que la convertirá en el reconocimiento que ahora tiene. Dato curioso, y esto lo saqué de BuzzFeed Unsolved, pero pues yo confío en Ryan Vergara sobre las investigaciones que hace. En su video, él reporta que en el Hotel Biltmore han dicho que se puede ver como embrujado y que hay gente que ha reportado que en los pisos 10 y 11 de ese hotel se puede ver a Elizabeth Short caminando con su vestido negro, tez blanca, cabello negro y pues muchos dicen que solamente es para ella confirmar quién fue su asesino. Muy creepy, pero muy interesante, o sea, muy muy interesante. Y es así como la suerte de Elizabeth Short se vio corta cuando el 15 de enero de 1947, Betty Persinger, una ama de casa local, dejó su hogar en la avenida Norton en la sección de Leimert Park de la ciudad. Se dirigía a un taller de reparación de zapatos y se llevó a su hija de 3 años llamada Anne. Cuando las dos caminaban calle arriba, se acercaron a la esquina de Norton y la 39. Pasaron por muchos lotes baldíos que bordeaban las aceras. Y ahí les va por qué. Porque después de la Segunda Guerra Mundial, obviamente pues el desarrollo económico se vio como turbio, porque no había dinero, porque estaban recuperándose de una guerra. Y pues había problemas con las construcciones, o sea, obviamente no se iba a hacer de la noche a la mañana una construcción. Por esto mismo algunos lotes baldíos
pues daban la apariencia de ser misteriosos, de que en algún momento alguien te iba a llegar a asustar, y eso ponía muy, muy, muy nerviosa a Betty. Y es entendible, o sea, una mujer sola con su hija pequeña caminando por lugares donde probablemente hay algo que quiera hacer daño, probablemente es uno de los escenarios que más miedo causa. Y mientras Betty caminaba por la acera, notó algo entre las malezas. Al principio no le dio mucha importancia, ya que gente tiraba basura en los lotes baldíos durante mucho tiempo y todavía lo hacen. No lo hagan, no tiren basura en la calle. Y mientras miraba a uno de los objetos que pensó que ella que era basura, al principio pensó que alguien había tirado un maniquí de alguna tienda, pues porque así nomás, ¿verdad? Pero parecía muy extraño tirar un objeto del tamaño de un maniquí y así nada más, y aún más extraño que estuviera partido a la mitad. Betty siguió caminando hacia adelante, pero algo atrajo su atención hacia el maniquí. Después de acercarse a ese objeto, se dio cuenta de que no era un maniquí. En realidad era una mujer que había sido cortada a la mitad. Betty lanzó un grito de pánico y alejó a su hija de la horrible vista. Y rápidamente corrió a una casa cercana para llamar a la policía. Los oficiales Frank Perkins y Will Fitzgerald llegaron a la escena rápidamente. Cuando notaron el cuerpo desnudo de una mujer que había sido cortada por la mitad, pudieron confirmar la historia de Betty Bersinger e inmediatamente pidieron refuerzos. El Departamento de Policía de Los Ángeles señaló que la mujer parecía haber sido dejado, o sea que lo dejaron ahí. La mujer estaba acostada boca arriba con los brazos levantados sobre los hombros y las piernas extendidas, y además las habían torcido como si alguien lo hubiera acomodado de manera en que fuera seducción. Había cortes y abrasiones en su cuerpo y su boca había sido cortada desde el final hasta pasar por arriba de los pómulos y finalizar en cada una de las orejas. Los investigadores creían que había sido atada y torturada durante varios días debido a las marcas de la cuerda en sus muñecas, tobillos y cuello. Su cuerpo desnudo había sido cortado por mitad, justo por encima de su cintura. No había sangre presente en el cuerpo ni en la escena, y tampoco había nada en la hierba debajo de ella. Entonces, estas determinaciones dedujeron que probablemente el cuerpo fue depositado en el lote después de que Elizabeth había sido asesinada y que su sangre fue drenada. El detective Jesse Haskins describió la condición del cuerpo cuando llegó por primera vez a la escena del crimen, citando: según Haskins, el cuerpo tenía la cabeza hacia el norte, los pies hacia el sur, la pierna izquierda estaba 5 pulgadas al oeste de la acera, el cuerpo estaba boca arriba y la parte cortada se movía más de 10 pulgadas. La mitad superior del cuerpo de la mitad inferior había una huella de neumático justo contra el bordillo y había lo que parecía ser una posible marca de tacón con sangre en esta marca de neumático. Y en la curva, que está muy baja, había una mancha de sangre y había un saco de cemento de papel vacío tirado en el camino de entrada y también una mancha de sangre. Había sido llevado ahí desde algún otro lugar. El cuerpo estaba limpio y parecía haber sido lavado. Todo esto es cierto. Les diré algo. Como parte de la investigación estoy comprometida a siempre darles la mejor calidad de información que encuentro y mantengo siempre transparente todo lo que hay disponible sobre los casos. Pero, al ser muy transparente yo, también les tengo que decir que al ver estas fotografías de la escena del crimen han sido, probablemente, lo que más tristeza me han dado al momento de investigar este caso. Y déjenme decirles, al momento en que yo estaba investigando sentí tanta como ñáñaras, no sé cómo lo digan en otros países, pero aquí en México es ñáñaras. Sentí mucho escalofrío al ver fotografías. El tan solo ver las fotografías de la cara de Elizabeth me dio miedo, se los juro. O sea, ver la cara me da miedo y ver esas fotografías me dio bastante miedo. Tristeza, dolor, enojo. No saben lo feo que se siente ver esas fotografías. Parecen irreales, parecen como si fueran montaje, y no lo son. Por respeto hacia Elizabeth, estas fotografías no las voy a poner en los show notes. No se me hace algo que debería hacerse, es algo inhumano. Obviamente el sitio oficial de Elizabeth Short las tiene por métodos investigativos, pero yo no lo voy a hacer. No es algo que a mí me guste
presumir un cuerpo. ¡Ay, mira un cuerpo! No se me hace. Sigue siendo una persona y se me hace una falta gravísima de respeto el estar exponiendo de esta manera. Les dejaré de todas formas el link por propósitos de objetividad del podcast. Entonces en elcortoexpedientes.com ustedes pueden entrar y va a estar el link en donde pueden ustedes solitos investigar las fotos, verlas con sus propios ojos y deducir sus propias conclusiones. No lo recomiendo si son personas sensibles, la neta. Yo no soy una persona muy sensible ante estas cosas, estoy acostumbrada a ver este tipo de situaciones, pero si a mí me dio como un poquito de feeling, están muy feas y no quiero que ustedes las terminen afectando o traumando porque sí están muy horribles. Pero por propósitos de investigación, si ustedes quieren, se las voy a dejar para que las vean. El Departamento de Policía de Los Ángeles ya tenía experiencia al momento de tener que investigar homicidios, pero el simple hecho de encontrar el cuerpo de Elizabeth de la manera que fuera hacía hecho a un acto de odio y además que había alguien allá afuera que podría estar dispuesto a matar de nuevo. Simplemente no todos los días se encontraba una mujer cortada en dos junto a una banqueta y por eso el caso se convirtió en una prioridad. El capitán John Danahoe asignó 2 detectives mayores al caso, el sargento detective Harry Hansen y el detective Finis Brown. La investigación no tardó mucho en identificar a la víctima, quien, debido al horrible estado físico en el que se encontraba, era difícil dictar su identidad. Pero Warden Woolard, el asistente del editor de The Herald Express, un periódico, fue quien ayudó a determinar de una vez por todas quién era la mujer que había estado pasando por esta atrocidad. El periódico había comprado recientemente una nueva tecnología. O sea, veamos que es 1947. Tampoco es como que se impresionen mucho con la tecnología que hay, ¿ok? Muy bien. Entonces, al momento de que compraron esta tecnología, habían comprado una máquina llamada Sound Photo. Y Woolard creía que podía usar el equipo Sound Photo para enviar las huellas digitales de la mujer al FBI, lo cual fue bastante bien aceptado y en poco tiempo se puso en marcha. Cuando las huellas digitales se transmitieron por primera vez al FBI, no pudieron leerse. Y Russ Lapp, fotógrafo del Herald Express, sugirió que invirtieran en el proceso de laboratorio y usaran las impresiones como negativos antes de enviarlas de nuevo al FBI. Lapp también sopló las impresiones hasta 8x10, o sea, las agrandó, y lo hizo lo suficientemente grandes para que los especialistas del FBI leyeran claramente las huellas. Ya legibles, el FBI identificó a la víctima como Elizabeth Short, de 22 años. Y hasta donde ellos sabían, ella había residido por última vez en Santa Bárbara y había trabajado en la concentración Cook. En la página del FBI me puse a investigar y el caso de Elizabeth Short se encuentra como uno de los tantos que no se han resuelto. Y de hecho, ellos mismos mencionan que solamente tardaron 56 minutos en reconocerla después de que se escanearon en Sound Photo las huellas digitales. De acuerdo al FBI, las huellas de Elizabeth aparecieron 2 veces en sus bases de datos, y ahí les va. Era porque había trabajado en la concentración Cook y porque había sido arrestada por haber bebido alcohol cuando era menor de edad. Entonces no les fue difícil encontrar de quién se trataba. Mientras el FBI identificaba a Elizabeth Short, su cuerpo estaba siendo examinado por los forenses. La autopsia reveló múltiples laceraciones en la cara y la cabeza. No había esperma presente en el cuerpo, pero eso no significaba que fuese porque no fue violada. Si no, recordemos que antes de que el asesino la dejara en el baldío, la habían limpiado completamente. También había varios cortes que formaban un patrón entrecruzados sobre su área púbica y su vello púbico había sido eliminado a mano. No me quiero imaginar el dolor que debió haber sufrido con esto. Horrible. La mayor parte del daño hecho parecía haber sido post-mortem, incluido, pues, obviamente el corte de la mitad de la cintura, evidentemente. La causa oficial de la muerte entonces fue hemorragia y shock debido a una conmoción cerebral y laceraciones en la cara. Honestamente no me siento muy satisfecha con esta determinación, pero fue lo que había en ese entonces, pudieron dictar los especialistas y aunque la verdadera causa de muerte de Elizabeth, pues, creo yo, quiero pensar, quiero determinar, no me hagan caso, no soy criminóloga, no soy forense, pero quiero pensar que fue tortura, la causa de muerte. Se fue por la tortura. Pero pues ahí está el shock, entonces, Y fue a partir de aquí que las investigaciones comenzaron a hacerse y el Herald Express tenía información de última hora sobre el caso, porque los periodistas siempre están al último grito.
A eso sumándole que la víctima ya había sido identificada. Sin embargo, la relación entre el Departamento de Policía de Los Ángeles y el Herald Express se vio un poquito restringida, y todo por intereses económicos. ¡Qué raro! William Randolph Hearst, el dueño del periódico, aparte de ser una persona con demasiado dinero, tenía bastantes reporteros investigando en la zona sobre el asesinato de Elizabeth. Estaba dispuesta a compartir información súper importante que habían encontrado todos sus investigadores y periodistas con la policía, pero solamente si le pagaban un precio. Hearst propuso que el Herald Express continuaría investigando pistas y se le concederían exclusivas a las autoridades, y pues ellos tendrían acceso a toda la información que los reporteros descubrieran, solamente si les pagaba la policía. El capitán del departamento, llamado Donahoe, ya lo habíamos conocido, no estaba, digamos, muy contento con estos términos. Estaba desesperado por obtener información sobre el caso, pero aún así aceptó la oferta. Wayne Sutton, encargado de la corrección de estilo en el Herald Express, fue asignado para localizar a la madre de Elizabeth, Phoebe Short, en Medford, Massachusetts. Sutton rápidamente encontró a Phoebe y luego recibió instrucciones de darle noticias de la muerte de su hija. Esto, la verdad, provocó demasiada conmoción, y más porque imaginen darle esas horribles noticias a una madre. O sea, señora, mataron a su hija. No me quiero ni imaginar lo que las autoridades tienen que hacer para dar estas noticias. O sea, no la puedo procesar. Y tanto fue el shock que la policía de Medford se tuvo que involucrar para comentar la horrible situación. Y fue un escenario lleno de dolor y no quiero ni imaginar nada de esto. O sea, fue horrible. Y después de dar la noticia sobre la muerte de Elizabeth, el Herald Express pronto se vio inundado de informes. Tips. Me gusta decirles tips, no. Informes anónimos. Son tips anónimos, como quieran llamar. Algunos de los cuales en realidad, pues, sí fueron de mucha ayuda. Normalmente son bluffs, pero esta vez como que sí sirvieron. O sea, como que la gente dijo, no, ahora sí le vamos a ayudar y le vamos a meter todo. Una llamada dijo a los periodistas que Elizabeth había guardado álbumes de fotos de ella y sus amigos en un baúl. El baúl había desaparecido durante el envío desde Chicago a Los Ángeles. Sin embargo, el Herald Express, como siempre, con excelentes investigadores, lo encontró en la estación Greyhound Express en el centro de Los Ángeles. El 17 de enero de 1947, 2 días después de que encontraron a Elizabeth, apareció una fotografía en la portada del Herald Express. El periódico se había referido a ella como la Dalia Negra, el nombre con el que todos la reconocemos hoy en día. Aquí es en donde entramos a las cuestiones de Angie. ¿Por qué Elizabeth Short fue llamada la Dalia Negra? ¿O por qué le llaman así? Bueno, antes era común para los periódicos dar nombres a las mujeres víctimas de asesinato y a sus asesinos durante la década de los 40, y Elizabeth Short no fue la única excepción. No estoy muy de acuerdo con esto, no sé si ustedes lo hayan notado. No estoy de acuerdo en que se le dé nombre a unas mujeres así. Nadie merece ser llamado nombres por su asesinato, pero bueno, los 40 tampoco es como que estuvieran muy evolucionados en las cuestiones sociales en ese entonces no espero mucho, pero aún así no estoy muy de acuerdo con esto. Y el Los Angeles Times informó que los clientes de una farmacia en Long Beach llamaron a Elizabeth Short la Dalia Negra, como una broma en referencia al misterio del asesinato de cine, que en ese entonces era la película La Dalia Azul, que era básicamente referencia a lo mismo. Que pues fue dicho 9 meses antes de su asesinato, o sea, antes de que muriera Elizabeth se había estrenado esta película y muchos hacían referencia a, es como la Dalia Azul. Y Elizabeth Short frecuentaba mucho esta farmacia cuando vivía en Long Beach, y los que la recordaban era por su cabello largo, negro, sus prendas, bueno, no largo, o sea, era como corto, era un perm, sus prendas negras y su tez blanca. Entonces, pues ahí es de donde salió el Black Dahlia. Pero antes de que a Elizabeth la llamaran así, el asesinato antes, se le denominó el asesinato del hombre lobo. Sin embargo, un periodista descubrió el apodo de la Dalia Negra y creyeron que era un poco mejor. Y por eso los periódicos adoptaron el apodo tiempo después y nació el caso de la Dalia Negra. Es neta, ya va a volver a ladrar la perra de mis vecinos. Te amo, Kira, pero por favor, please stop. Y
Entonces, incluso después de que la Dalia Negra se hizo más prominente, algunas fuentes todavía pues, se referían al asesino como el hombre lobo. De nuevo, no estoy nada de acuerdo con ponerle nombres a los asesinos ni a las víctimas, pero, en fin, no me voy a concentrar en esos asuntos. Los investigadores del caso comenzaron la investigación y nacieron dos teorías principales sobre el asesino de Elizabeth Short. Una era que Elizabeth nunca había conocido a su asesino antes de su muerte, y la otra era de que, pues sí. La última opción, de hecho, creo que era la que más convencía a la policía debido a las mutilaciones presentes en el cadáver de Elizabeth, porque para muchos estas parecían ser de una venganza personal. El perfilador criminal y autor del FBI, John Douglas, creía que el asesino debía de haber conocido muy bien a Elizabeth y además haber tenido como algún tipo de vínculo emocional con ella o sentimental. O sea, estamos hablando de que tenía la intención de que se cometiera el asesinato y el autor aún así quería que la gente supiera del acontecimiento y además quería dejar evidencia de lo que sucedió con Elizabeth en realidad. Pero en otro intento de analizar la mente del asesino, el Herald Express buscó la opinión experta del Dr. Paul de River sobre el caso. De River escribió una serie de artículos para el periódico sugiriendo que el asesino era un sádico que quería dominar a Elizabeth Short. Sugirió que durante el episodio de asesinato tuvo la oportunidad de aumentar el efecto a dos fuentes. Desde su propia sensación de poder y para poder superar la resistencia de otro, o que era el amo y la víctima era el esclavo. The River pues también insinuó que el asesino podría haber sido un necrofílico. Dijo que pues tenía que recordarse que los sádicos de este tiempo tenían una gran abundancia por la curiosidad del cuerpo humano y que podían pasar mucho tiempo con sus víctimas aún después de que pues las hubieran matado. Ok, y es aquí en donde entran los sospechosos. Honestamente hay demasiados, o sea, neta, son muchos, pero les dejaré a los que más teorías han creado. Debido a la forma en que Elizabeth Short fue cortada en dos, la policía de Los Ángeles estaba convencidísima de que el asesino tenía que tener algún tipo de entrenamiento médico. Según una carta del FBI, el 25 de febrero de 1947, pues decían que definitivamente por la manera en que fue cortada Elizabeth, un médico era el que tenía que haber realizado este trabajo. Y la Universidad del Sur de California le envió una lista de estudiantes de medicina y confirmó con este listado pues quien tuviera antecedentes penales. Pero no fue un alumno el que fue detenido, sino Robert Red Manley. Esto fue porque Manley fue una de las últimas personas en ver a Elizabeth Short con vida. Pero debido a su coartada para el 14 y 15 de enero, no lo detuvo. O sea, y además una prueba de detección de mentiras, la policía lo dejó ir. Pero no solamente fue esto lo que le quitó permanentemente de la lista, sino que en 1954 fue ingresado a una clínica de salud mental después de haber declarado que escuchaba voces. Y al momento en que le dieron una dosis de pentotal sódico o suero de la verdad, él nunca dijo haber sido parte del asesinato de Elizabeth. Entonces, eso está muy extraño. Y debido a la complejidad del caso de la Dalia Negra, los investigadores originales trataron a cada persona que conocía a Elizabeth Short como sospechoso. Para junio de 1947, la policía había procesado y eliminado una lista de 75 sospechosos. Y para diciembre de 1948, los detectives habían considerado 192 sospechosos en total. Unas 70 personas confesaron, no sé por qué lo hacen, del asesinato de Elizabeth Short. Si saben que no lo hicieron, ¿por qué quieren tanto estrellato? No te van a dar un premio, no te van a dar una medalla porque mataste a alguien. Deja de hacer el ridículo diciendo que fuiste tú. O bueno, es lo que yo pienso. O sea, tampoco. Pues esto. Y de estas 70 personas, solamente 22 fueron consideradas sospechosas viables por el fiscal del distrito de Los Ángeles. Aunque 22 sospechosos originales fueron descontados, también surgieron nuevos sospechosos. Porque, o sea, había una lista de 22 y luego de esos 22 nació una nueva lista. Sobre algunos hablaré, 3, y posiblemente son los que más se acercan en el caso. Y ahí les va. O sea, ya hablé de uno, entonces les voy a contar de otros 2. Y el segundo sospechoso es Joseph Dumais, uno de los tantos que falsamente declararon haber asesinado a Elizabeth. Él comentó que había estado muy borracho una noche con Elizabeth en San Francisco y que por eso él había dicho que, pues por estar borracho, creyó que él había asesinado a Elizabeth. Y
lo hicieron testificar o confesar las autoridades y no encontraron nada. Solamente dijeron, ay, este vato, he's calling a bluff. Y ya. ¿Y por qué nada más 3? Bueno, en BuzzFeed Unsolved hablaron de 3. Y la neta también me puse a investigar, pues de la lista nueva de sospechosos hay 11. Esto se iba a convertir en un episodio de como 2 horas, si hablaba de cada uno de los sospechosos. De todas formas, pues les voy a dejar la lista del link para que ustedes los vean, ustedes analicen a los 11 sospechosos que quedan, no pasa nada, léanlos, pero llamaré yo a 3 que son los que más están llamando la atención últimamente. Y porque también me puse a investigar y hay algunos que pues de plano no y no han actualizado la lista, pero hay otros en los que sí. Y finalmente, el sospechoso que muchos y hasta el propio hijo creen ser el culpable del asesinato de Elizabeth Short es el Dr. George Hodel. Lo curioso de este hombre es que no se supo nada de él hasta 1949, cuando se descubrió que había sido acusado de haber abusado sexualmente de su hija Tamar Hodel, y de hecho 3 sospechosos testificaron en su contra. Bueno, no 3 sospechosos, pero 3 testigos testificaron en su contra al afirmar que había tenido relaciones sexuales con ella. Por eso mismo entró a la lista de los posibles asesinos de Elizabeth. Y dato curioso, si no lo habían notado, en American Horror Story, si ya lo vieron en la primera temporada, se ve como la Dahlia azul, de la que hacen referencia en el programa, se ve con un doctor. Entonces, ahí podemos... y el doctor tiene toda la semblanza de George Hodel, si ustedes se ponen a verlo y lo analizan. O sea, ahorita que terminen este episodio, pónganse a ver el de la Dahlia negra. Se van a dar cuenta de muchas cosas. A las que yo, hasta cuando empecé a escribir el guión, y hasta que lo terminé de escribir, dije, no manches, that's true. Entonces, dato curioso, para que lo chequen. Si les gusta American Horror Story, si no, pues no. O nada más busquen en YouTube. Y la policía de Los Ángeles vigiló a Hodel desde el 18 de febrero de 1950 hasta el 27 de marzo del mismo año. Instalaron 2 micrófonos en su casa que fueron monitoreados por 18 detectives. Querían ver si Hodel en algún momento llegaba a decir algo relativamente acertado sobre Elizabeth. De lo que encontré, pues no hay mucho que ver, solamente pues que estaba teniendo relaciones, hablando con su secretaria y otras cosas sin interés del todo. Pero todo eso cambió el 19 de febrero de 1950, cuando la grabación se tornó un poquito seria. No voy a traducir las transcripciones porque la verdad es demasiado, pero de lo que hay, Hodel habla sobre la manera en que una mujer estaba gritando y que la única manera de callarla era poniendo una almohada sobre su cabeza y taparla con una cobija. Tomaría un taxi y así ellos, la policía, sabrían que algo había pasado con él. Él la había matado. O asesinado. ¿Es asesinado el mejor verbo? Misma consecuencia. Aquí viene lo interesante. Hodel en una de las grabaciones dijo que suponiendo, así nomás, así, supposing, que él había asesinado a la Dahlia Negra, no había manera de probarlo, ya que no podían hablar con su secretaria debido a que ella estaba muerta. La secretaria de Hodel, Ruth Spaulding, murió a causa de una sobredosis de drogas, y debido a los comentarios de Hodel en las grabaciones, pues lo investigaron por el asesinato. Dijeron, ¿cómo es posible que esto esté pasando? Y pues él había estado de hecho presente cuando murió su secretaria y había quemado algunas de sus pertenencias a la falta de pruebas, y pues se encontraron documentos que indicaban que Spaulding de hecho tenía planeado chantajear a Hodel. Potencialmente estaba a punto de dar a conocer que Hodel diagnosticaba intencionalmente a los pacientes y les fracturaba por pruebas de laboratorio. ¿Cómo te van a fracturar por...? Ay, no. Tratamientos médicos también y recetas innecesarias. Entonces, por Dios. Me recuerda al Doctor Muerte. Ay, no, por Dios. Pero aquí viene lo interesante. El hijo de Hodel, el ex detective de homicidios del Departamento de Policía de Los Ángeles, Steve Hodel, cree que Elizabeth Short pudo haber sido uno de los pacientes victimizados de su padre. El teniente Frank Jamison, de la Oficina del Fiscal de Distrito de Los Ángeles, escribió el informe del gran jurado con fecha del 20 de febrero de 1951. El informe señaló que Lillian Denorak, que había vivido con George Hodel, identificó a Elizabeth Short como una de sus novias, y también dijo que Hodel había pasado algún tiempo alrededor del Hotel Biltmore, donde habían dejado a Elizabeth antes de que desapareciera.
desapareciera. Ugh. Tamara Hodel declaró que su madre, Dorothy Hodel, le dijo que su padre había estado de fiesta la noche del asesinato y declaró: nunca podrán probar que cometí ese asesinato. El Departamento de Policía de Los Ángeles recuperó una fotografía de Elizabeth desnuda y una modelo desnuda de los efectos personales del hotel. La modelo fue identificada como Mattie Comfort, quien dijo que no sabía nada acerca de Hodel. O sea, no sabía de que él estaba asociado con Elizabeth. Y Rudolph Walters, quien había conocido a Elizabeth y Hodel, declaró que nunca los había visto a los dos juntos. Entonces esta foto fue desacreditada enseguida y comprobó que en efecto no era Elizabeth la modelo de quien se encontraron fotografías. Aunque en uno se tiene el 100% de certeza, ya que algunos indicios dan hasta un 95% de probabilidad de que sí sea en efecto Elizabeth. Entonces, Dios, eso me hace preguntarme muchas cosas. Todas las fotos se las dejo en los show notes, pero aún así, ¿qué creen? Como Angie los quiere mucho, pues ya pronto vamos a subir las galerías de imágenes. Ya voy a poner a mi equipo a trabajar. Mi equipo soy yo. Ya me voy a poner a subir las fotos, ¿sí? No se apuren. George Hodel murió en 1999 y en 2003 su hijo publicó el libro Black Dahlia Avenger, A Genius for Murder, o El Vengador de la Dahlia Negra. Un genio, un asesino genio, un genio asesino. Hay muchas traducciones para ese libro. Y en este afirma que su padre había cometido el asesinato de la Dahlia Negra y otros sin resolver en ese momento, como los famosos Lipstick Murders, que están vinculados al caso, de hecho. Steve Hodel dice que comenzó su investigación sobre su padre cuando vio las fotografías en el álbum de fotos que parecían ser de Elizabeth Short. Sin embargo, la familia de Elizabeth aún insiste que las fotografías no son de ella. Y después de revisar la información de Black Dahlia Avenger, el jefe adjunto, el DA o el fiscal, Stephen Kay, proclamó que el estado de la Dahlia Negra pues finalmente estaba resuelto. Sin embargo, otros notaron que Kay llegó a su conclusión al creer que todas las declaraciones de Steve Hodel eran hechos establecidos en lugar de como un bluff. O sea, él creía que sí tenía argumentos Steve para decir que su padre era el que llevó todo esto. Pero el detective Brian Carr era oficial de policía de Los Ángeles a cargo del caso de la Dahlia Negra durante la sesión informativa de Steve Hodel. Y Carr no podía creer que la respuesta de Kay y declaró que si alguna vez llevara un caso tan débil como el que llevó Steve al DA, no lo tomarían en serio. Entonces estaba comparando, decía, entonces si yo llevo esto, a mí me van a decir, no, pues estás loco, ¿no? ¿Cómo es posible que yo vaya a tomar en cuenta esto? Nada más porque estaba diciendo Steve que su padre era el asesino, pues no le daba como tal tantas cosas como para comprobarlo o confirmarlo. Entonces sí era un gran error el que estaban cometiendo ahí. Y por su lado le doy a Brian Carr la razón. Aunque déjenme decirles que la investigación sigue activa mientras que Steve Hodel esté vivo. Mientras grabo, todavía le está lanzando más información en su sitio oficial. En 2012 llevó a perros especializados en encontrar olor de cadáveres y encontró en la casa de George que en algún momento él llegó a tener un cuerpo, pero como es propiedad privada, ya no puede hacer mucho. Y por esto mismo, Steve, aún en la actualidad, es considerado por muchas personas un caso fuerte en contra de su padre. Pero todo apunta a que posiblemente pudo haber sido él quien asesinó a Elizabeth. Sobre todo porque él tenía experiencia médica y ya había previamente cometido algunas cuestiones que no fueron asesinatos, pero lideraron a ello. Aunque ha intentado varias veces demostrar que su padre es el culpable, Steve aún no encuentra la manera de demostrarlo. Exámenes periciales comparando la letra de George con el asesino de la Dahlia Negra, audios y más, no han sido suficientes para que este crimen sea resuelto. Y hablando de evidencia, el 23 de enero de 1947, el periódico The Examiner recibió una llamada de un hombre que afirmaba ser el asesino de Elizabeth Short. Le dijo al editor J.H. Richardson que estaba molesto con la forma en que se contaba la historia en los periódicos. Se ofreció a enviar las pertenencias de Elizabeth Short al periódico para comprobarlo. Y The Examiner recibió un paquete y una carta a base de recortes de revista sobre un remitente anónimo al día siguiente. Este paquete incluía el certificado de nacimiento de Elizabeth Short, tarjetas de presentación, fotografías y una libreta de direcciones con el nombre Mark Hansen en la portada.
Mark Hansen había permitido que Elizabeth Short se quedara con él en el pasado y se convirtió en un principal sospechoso de su asesinato. El bolso y el zapato de Elizabeth Short fueron encontrados en un basurero el mismo día que se recibió el paquete. Estos artículos se encontraron a pocos kilómetros nada más del terreno baldío donde Elizabeth había sido encontrada. Robert M. Manley identificó los artículos antes de que el departamento de Los Ángeles ya no lo viera como sospechoso. Entonces, probablemente el asesino asumió que los artículos que habían estado saliendo no estarían relacionados con el asesinato de Elizabeth Short, pero sí lo fueron. La ubicación de los artículos reveló que el asesino probablemente estaba a una distancia muy corta, tanto del lote baldío como del área donde se habían arrojado las pertenencias. O sea que a pie, literalmente, él iba a ser posible o probable de poder estar llevando estas cosas. Y muy pronto, después de los miles de artículos que comenzaron a salir, también con ellos las cartas habían llegado a distintas oficinas de periódicos en Los Ángeles, incluidos el Herald Express y The Examiner. Estas cartas tenían mensajes igualmente formulados de recortes de periódicos y revistas que eran consistentes con la aparición de la primera carta que recibió la policía con las pertenencias de Elizabeth Short. Una de estas cartas a el Herald Express decía, citando, «Dejaré de matar a Dahlia si tengo 10 años. No intenten encontrarme». La policía de Los Ángeles recibió muchísimos tips anónimos, sin embargo, la mayoría de ellos, ahora sí, parecían ser engaños. Las cartas entrantes fueron entregadas desde las oficinas del periódico a la policía de Los Ángeles. Algunas de estas también fueron recibidas por el fiscal del distrito de Los Ángeles, quien luego dirigió las cartas a la policía. O sea, era como pásame la bolita. Estas cartas parecían ser del asesino y parecía que estaban tratando de burlarse de los detectives de la policía de Los Ángeles. Sus mensajes a menudo eran complicados y confusos, lo que hacía que los detectives pasaran mucho tiempo tratando de descifrarlos. Todo lo enviado a la policía de Los Ángeles, incluidas cartas, tarjeta de seguridad de Elizabeth Short y las fotografías, habían sido enjuagadas con gasolina. Por lo que los examinadores forenses no pudieron sacar alguna huella digital de la evidencia. Muchas de las cartas también parecían dar información falsa, basada en la forma en que los investigadores la descifraron, y pues no fueron muy útiles para resolver el caso de la Dahlia Negra. Y por ello mismo tampoco se podía llegar a una conclusión. Hoy en día no hay mucho sobre el caso, más que Steve dejando la memoria de la Dahlia Negra viva y hablando con seguridad sobre lo que sucede con su padre. Pero también existen teorías que dictan que tal vez Elizabeth no fue víctima de un solo acto, sino que un asesino en serie estaba involucrado después del secuestro y asesinato de una niña de 6 años llamada Suzanne Degnan. Y porque estaban en el mismo lugar, o sea, solo estaban a metros de distancia, o sea, entre cuando se secuestró y se asesinó a Suzanne y de cuando se encontró el cuerpo de Elizabeth Short. Y también sobre el asesinato de Suzanne se encontraron cartas que eran parecidas a las que habían enviado sobre la Dahlia Negra, pero lo que más llamó la atención fue que ambas habían sido descuartizadas y drenadas de su sangre. Horrible, una niña de 6 años, no puedo creerlo. Y claro, de nuevo, esto solamente es una teoría, no es como que esté 100% confirmado, pero me da mucho dolor tan solo pensarlo. Y bueno, la otra teoría es que posiblemente la policía estuvo involucrada en cubrir el caso. En los años 50, el departamento de policía de Los Ángeles era súper corrupto. Bueno, más. Esto porque la periodista Agnes Underwood llevaba años trabajando para el Herald Express y de la nada, cuando comenzó a investigar sobre el caso de Elizabeth, la quitaron de ahí. Muchos creen que fue porque ella se estaba acercando a la verdad y que en cualquier momento se encargaría de desenmascarar a la policía. Pero muchos creen que simplemente eran las autoridades cuidándose entre ellos. Hoy en día no hay más información sobre el caso de Elizabeth Short porque mucha se perdió. Otra se quemó y más simplemente desapareció. Mientras no salga más, el caso de la Dahlia Negra quedará sin resolver y como un expediente en el gabinete. Honestamente, este caso fue de los primeros que conocí antes de convertirme en una investigadora de tiempo completo. Como les dije, me he dedicado a la investigación del crimen desde antes de comenzar el podcast. Me ha encantado hacer este tipo de cosas. Sobre todo no es por morbo, es querer saber qué más y poder concientizar a la sociedad acerca de lo que está pasando. O sea, tenemos que ser conscientes de que aunque seamos los mayores fans del crimen, los mayores fans del misterio,
esto pasa en la vida real. El caso de la Dalia Negra sí sucedió. Y esto fue un acto de odio en contra de una mujer. Estamos hablando de... Se fueron en contra de ella. Y me da muchísimo, muchísimo miedo el ver las fotografías de todo. Entonces, a mí me dio mucha tristeza investigarlo, porque siento que fue venganza. Claro, es un caso famoso y lo que quieran, pero pues sigue siendo una realidad. Sigue siendo algo que pasa, y aquí en México también pasa, en Estados Unidos pasa, en todos lados pasa. Y tenemos que ser conscientes de eso. Y tenemos que darnos cuenta de que, wow, pasó. Seamos muy analíticos y sepamos que, aunque seamos fans del crimen, no tenemos que ser morbosos y tenemos que darnos cuenta de que podemos hacer un cambio a partir de ahí, lo cual está muy bien. O eso es lo que yo pienso que podemos hacer. Analicemos, veamos. El caso de la Dalia Negra va más allá de simplemente decir, ay, no manches, está en esta serie, está en una película. Va más allá. Y hay que ver de dónde empezar a ver el caso. Hay que verlo desde otra perspectiva, desde otro análisis, desde otro punto, ya con toda la información que tenemos. No me quedan más palabras que decirles, más que lo triste que me hace sentir este caso. Me da mucho sentimiento ver las fotos, y por respeto hacia Elizabeth, nada de ese asesinato lo pondré en los show notes, o sea, nada de las fotos. Solamente pondré fotos de artículos, los links de los artículos. Probablemente la única foto que ponga es la más famosa, que es muy triste que sea la más famosa. Es en la que ella está acostada en el pasto, pero está tapada, no aparece su cuerpo, nada más aparece su cara y parte de sus piernas y sus brazos. Probablemente sea la única que ponga como relación por objetividad, pero ya les dije, si quieren ver las fotos de las escenas del crimen, les dejo el link, no las voy a poner por respeto hacia ella. Y seremos muy respetuosos en ese aspecto. Espero que lo seamos. Sin más que decirles, espero que aparte de hacer mucha conciencia sobre esto, les haya agradado el episodio de esta semana. Sé que es pesado y mucho que digerir. Pero fue un caso súper pedido por muchísima gente, muchos amigos, y creo que era el momento de hablar de él. Ha sido muy pesado investigarlo, no lo niego, pero también es un caso que a mí siempre me ha llamado la atención y quería saber un poquito más sobre él. Espero en algún momento se resuelva y la familia Short tenga este merecido cierre y también Elizabeth pueda descansar en paz. Si tienen más sugerencias de caso, de cualquier cosa, me pueden platicar de lo que quieran, no sé, háganlo. Me encanta que me pidan y me cuenten sobre los episodios. Es genial platicar con cada uno de ustedes acerca de todos los episodios. En todas las redes sociales, porque claro que lo hice, lo que les dije la semana pasada, ya cambié todo para que me encuentren de una sola manera. Estamos como @cdexpedientes. Es la C, es la D, es expedientes. Y a mí me encuentran como Angie_Van. No olviden cuidarse mucho y espero que les guste el tema de este mes. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta entonces.